Cuando consideramos la indexación de vectores, por ejemplo, tenemos aquí un vector columna. Bueno, los vectores son un tipo especial de matrices, pero son matrices. Podríamos usar una indexación con dos expresiones, una para la fila y otra para columna. En este caso, por ejemplo, podemos decir que queremos la cuarta fila y lo que ocurre es que la columna siempre tiene que ser la primera por ser un vector columna. Entonces esto nos devolvería el elemento en la cuarta fila, que es el 0,5. Pero Octave también nos permite indexar este vector colocando una única expresión. Si por ejemplo colocamos este vector de enteros, haremos una indexación sobre la dimensión más grande. En este caso la dimensión son las filas, entonces se está seleccionando el elemento en la fila 1, que es el 1, el elemento en la fila 3, que es el menos 0,5, perdón, el menos 5, y el elemento en la segunda fila, que es el 7. Y eso es lo que figura. Eso se aplica también si tenemos un vector fila. Con estos elementos podríamos hacer una indexación con los dos campos, indicar la fila y la columna deseada. Lo que ocurre que en este caso para la fila siempre tendríamos que usar un 1 porque solo tiene una fila, y en las columnas pues podemos, por ejemplo, seleccionar el 2, nos devolvería el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Pero también es a veces lo más habitual hacer una indexación poniendo solo una expresión entre paréntesis, sin ninguna coma. Entonces lo que vemos es que se han seleccionado estos elementos porque el rango que hemos colocado en esta ocasión, pues lo que nos devuelve es un vector de enteros que tiene el 4, el 3 y el 2, por lo tanto he seleccionado el cuarto elemento, 7,2, el tercer elemento, el 14, y finalmente el segundo elemento, el menos 10. Si lo que tenemos es una matriz rectangular, es decir, una matriz de varias filas y varias columnas, pues podemos hacer una indexación con un solo índice, sin una sola expresión aquí dentro. Para ver lo que se convierte en la matriz, ponemos los dos puntos que selecciona todos los elementos y vemos que el Octave lo que hace es convertir la matriz en un vector columna donde ha colocado los elementos por columna, es decir, en primer lugar la primera columna, el 1, 4 y 7, en segundo lugar la segunda columna, el 2, 5 y 8, y después la tercera columna, el 3, 6 y 9. Entonces, con de esta forma, haciendo una indexación de un solo índice, pues, por ejemplo, con este vector de enteros, pues la selección de los elementos se hace sobre esta ordenación. Es decir, en primer lugar se selecciona el elemento que está en primera posición, porque hay un 1 aquí, que corresponde al 1. En segundo lugar, el octavo elemento, que es el 6. Y en tercer lugar, el tercer elemento, que es el 7.